¿Qué es la dolarización? ¿Cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes? ¿Por qué los países deciden dolarizar? Más importante aún, ¿por qué las personas deciden utilizar el dólar? Todo esto lo vamos a ver en una serie de vídeos que empiezan hoy. En concreto, hoy vamos a ver la primera pregunta, ¿qué es la dolarización? Y también vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Así que venga, ponte cómodo que empezamos. Vamos. La dolarización es una de las políticas más extrañas que existen. Es tan extraña principalmente por dos motivos que hacen que la posibilidad de que sea siquiera planteada en el debate político pues sean realmente mínimas. La primera es que es una política de muy largo plazo. De hecho, es de muy largo plazo. Usualmente, una vez que un país está dolarizado, volver a la moneda nacional pues se torna un poquito difícil. Los costes de hacerlo son muy grandes. Incluso críticos notables de la dolarización, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, decía que a pesar de que dolarizar Ecuador pues fue un suicidio, a su parecer, salir de la dolarización sería un caos y que es una medida que es prácticamente irreversible. El segundo punto es que es una política que consiste en la cesión de poder por parte de los políticos. Tal y como explica la teoría de la elección pública, la lógica del poder político es la de crecer y abarcar cada vez mayores espacios. Dolarizar significa perder la soberanía monetaria, es decir, dolarizar significa perder la capacidad que tienen los políticos de influir en la economía y en las finanzas públicas mediante la manipulación de la moneda nacional. Y quizá por estos motivos, la forma más habitual en la que se produce la dolarización de algunos países es después de grandes desequilibrios monetarios y de que ocurra básicamente ya un rechazo natural de la moneda nacional por parte de los ciudadanos. Lo más usual es que el inicio de la dolarización esté vinculado casi siempre a una crisis económica de importantes dimensiones. Aunque la dolarización signifique literalmente la adopción del dólar norteamericano como moneda en un país, el término dolarizar se suele utilizar también de forma quizá un poquito más amplia, significando adopción de una moneda extranjera como moneda a utilizar en un país o en un área económica concreta. En este sentido, por ejemplo, hay países que utilizan el euro, aunque no son parte de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, Kosovo, Montenegro, o como también son, por ejemplo, Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano. El caso de Kosovo y Montenegro son quizá todavía más interesantes, ya que utilizaban el marco alemán antes de 2002. Y bueno, ya que hemos calentado, veamos la primera ventaja de la dolarización, que es la velocidad de ajuste ante shocks de precios. Podemos pensar en el sistema monetario como una forma de poner en contacto a muchos agentes económicos. En concreto, la moneda resuelve dos grandes problemas económicos que los economistas monetarios han bautizado como el problema de la coordinación temporal y el problema de la coordinación espacial. El problema de la coordinación temporal no es más que una forma de reformular el más que conocido concepto económico de la división del trabajo y de las ventajas también de la especialización. En este sentido, el argumento es que el uso de la moneda permite extender la división del trabajo mediante el intercambio que se denomina indirecto. Mediante el sistema de precios y también mediante el cálculo económico, los productores se especializan en elaborar bienes para otras personas con las que no necesariamente se tiene un contacto directo. En otras palabras, quizá un poquito más sencillas, la división del trabajo se expande tan lejos como los límites del sistema monetario permiten. Ahora pensemos en el área cubierta por una moneda, que usualmente es un país, y su vínculo con otras áreas económicas o otros países. Si por alguna razón un sistema monetario se ve totalmente aislado de otros sistemas monetarios, esto también significa un aislamiento económico y una separación de la división internacional del trabajo y de sus beneficios. Este aislamiento provocaría que los productores nacionales de bienes y servicios se encontraran quizás realizando esfuerzos productivos probablemente allí donde no tiene ventaja competitiva el país o esos productores por hallarse, como digo, monetaria y económicamente incomunicados con el resto del mundo. Si un sistema monetario es un medio para extender la división del trabajo, su eficiencia entonces va a depender de la capacidad que tenga de coordinar los esfuerzos productivos de mayor cantidad de personas. En el área internacional, pues esto básicamente significa que la eficiencia económica de un sistema monetario va a depender de su capacidad de transmitir precios y sobre todo cambios en los precios en los mercados internacionales a los precios en el mercado nacional. Un sistema monetario aislado no reacciona en absoluto frente a cambios en los precios externos. Un sistema monetario completamente comunicado transmite sin retardo y sin ruido los cambios en los precios externos. Para el sistema económico, entonces, cuanto más eficiente es el sistema monetario transmitiendo los cambios en los precios internacionales a los precios nacionales, pues más rápido pueden los agentes económicos readaptarse a las nuevas condiciones económicas mediante la readaptación también del aparato productivo. Si en cambio el sistema monetario es ineficiente en la función de transmitir precios internacionales a nacionales,
Los agentes económicos actúan durante un prolongado periodo de tiempo de espaldas a las cambiantes condiciones económicas subyacentes que ya imperan en el extranjero. En este caso, pues los precios internos no reflejarían las escaseces relativas internacionales. Los sistemas monetarios con grandes retardos en la transmisión de precios van a provocar un desperdicio de recursos por mala especialización del sector productivo. La información relativa a la demanda de los productos nacionales pues se va a retrasar y los cambios en la matriz productivas o la estructura productiva de una sociedad se van a postergar. El desperdicio de recursos pues va a ser entonces directamente proporcional a la ineficiencia del sistema monetario. Durante el tiempo que se retrasa la información en llegar al sistema de precios nacional, pues los recursos van a ser dilapidados o al menos mal utilizados en procesos productivos pues que han perdido, aunque solo sea parcialmente, su capacidad de generar valor en la economía. Y derivado también de las ineficiencias del sistema monetario, se produce una merma en la productividad económica y en la competitividad de la industria nacional por dos motivos derivados del desperdicio de tiempo que estamos hablando ahora. El primero es el retraso en el reajuste, que hace perder un tiempo precioso para reorganizar la actividad productiva. Los competidores al final van a invertir antes en la producción de bienes y servicios con escaseces relativas mayores que la industria nacional, lo que permite crear una especie de efecto red de proporcionar el bien o servicio que se requiere ahora en mayor cuantía y que puede dejar fuera a los competidores nacionales. El segundo punto es que la competitividad nacional también se puede ver seriamente dañada por el retraso en la llegada al mercado de factores productivos. Y es que al final, para reorganizar la matriz productiva, a la luz de estas nuevas escaseces relativas, se necesita lo que los economistas llaman capital complementario adicional. Este capital complementario, pues previsiblemente ya habrá subido de precio por la puja de los competidores con sistemas monetarios más eficientes que han readaptado su estructura productiva antes. Un argumento a favor de los sistemas monetarios aislados, o al menos parcialmente aislados, es evitar estas fluctuaciones de precios internacionales. El objetivo, se supone, es proteger a la industria nacional de los shocks externos. De esta manera, pues se argumenta que hay una disyuntiva entre una estabilidad interna y una estabilidad cambiaria, o lo que hemos llamado nosotros un sistema monetario eficiente. Curiosamente, pues muchos ven en este aislamiento de las fluctuaciones de precios una fuente de estabilidad. Pero si lo que yo estoy diciendo aquí es cierto, si hay rezagos en la transmisión de información, pues entonces, como mucho, la necesaria reforma es pospuesta, nunca se evita. Por lo que en el mejor de los casos, lo que vas a hacer es aplazar el shock y durante el periodo de rezago, pues van a ocurrir los problemas de pérdida de competitividad que acabamos de comentar. Por tanto, un sistema monetario ineficiente daña a la industria nacional al existir una demora en el traslado de precios internacionales al sistema de precios nacional. El deterioro, pues, se va a producir por estas dos vías: desperdicio de recursos y pérdida de competitividad internacional. Vamos a ver entonces qué es un sistema monetario óptimo. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo conseguir el sistema monetario mejor conectado con los precios internacionales? Una opción obvia es formar parte directamente de ese sistema de precios internacional. Esto es, básicamente, utilizar la misma moneda que el resto del mundo. Sin embargo, por circunstancias históricas, este sistema de precios mundial pues, no existe hoy en día. Históricamente, evidentemente, era el patrón oro clásico. La moneda más utilizada actualmente en el comercio internacional y también para pagos internacionales es el dólar, por lo que en principio podríamos pensar que es una buena opción para conectar los precios internos y externos de prácticamente cualquier país. Sin embargo, y como podéis ver también en el gráfico, pues hay grandes áreas de intercambio de bienes y servicios que no están necesariamente conectadas con el dólar, como es por ejemplo la eurozona y su área de influencia, o el comercio también entre algunas zonas de Asia. Por lo tanto, la respuesta a nuestro interrogante no puede ser inequívocamente adoptar el dólar. La solución va a depender de circunstancias de tiempo y lugar. El sistema de precios al que mejor se adapta un país o un área económica al adoptar una moneda extranjera, pues va a depender de las relaciones comerciales y financieras actuales y también potenciales de ese país en concreto. Y es que ante la inexistencia de un sistema de precios de alcance realmente mundial, el sistema de precios nacional debería vincularse con el sistema de precios que tenga mayor extensión posible. Que un país decida adoptar el dólar, el euro u otra moneda va a depender de sus relaciones comerciales, también de su posición geográfica y también de sus relaciones políticas y financieras. Y bueno, con esto llegamos hasta el vídeo de hoy. Déjame el like si te ha gustado y suscríbete al canal. Y también recuerda que en el próximo serie de vídeos pues vamos a ver, en concreto, el próximo vídeo va a ser el impacto del dólar en el sistema financiero, en la liquidez del sistema financiero y también en su estabilidad. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.